Órale pues, mi buen, agárrate que esto va a estar más largo que la fila del Estadio Azteca en final de liguilla. Vamos a darles ahora todo este cóctel genético, sin dejar fuera ni una sola letra. Ajustate el cinturón que nos vamos de paseo por el barrio de los genes. Variación, mutación y cambio mutación. Las mutaciones son como esos compás que llegan a la fiesta sin invitación y lo ponen todo patas arriba. Son cambios más permanentes que un tatuaje de Twix y pueden ocurrir de manera espontánea, como cuando te sale un pelo en la oreja de la nada, o ser inducidas por factores ambientales como radiaciones, productos químicos, y virus, básicamente, todo lo que encuentras en una noche de parranda en Tepito. Estas mutaciones son la salsa picante de la variación genética, le dan sabor a la evolución. Tipos de mutaciones. Puntuales. Son como ese compa que cambia una letra en tu nombre y ya te anda diciendo apodo. Por ejemplo, la anemia falciforme, que es como si alguien le hubiera echado chile a tus glóbulos rojos. Inserciones y deleciones. Es como cuando metes o sacas un ingrediente de la receta de los chilaquiles de la abuela. Puedes terminar con un manjar o con algo que ni el perro callejero se quiere comer. Estas pueden causar un cambio en el marco de lectura, como cuando te brincas una página del libro y ya no entiendes ni maíz paloma. Duplicaciones. Como cuando pides una chela y te traen dos. Una parte del cromosoma se duplica y ¡pum! Tienes copias extras de Adam, como tortillas recién salidas del comal. Translocaciones. Imagínate que llegas a tu casa después de una fiesta y todos los muebles están en otro lado. Así, pero con los genes. Los segmentos de ADN se mudan a otro barrio del genoma y arman su desmadre. Cambio genético. Esto es como un mitote genético, donde todos los genes andan de chismosos y mezclándose. La recombinación genética, que ocurre durante la meiosis, es como una fiesta donde el ADN de mamá y papá se ponen a bailar reggaetón y terminan creando nuevas combinaciones más locas que las micheladas de sabores. Herencia mendeliana cruza monohíbrida. Gregor Mendel, el mero de la genética, se puso a jugar con sus plantitas de chícharos como si fueran fichitas de dominó. Este cuate examinaba un solo rasgo, como quien solo se fija en el físico en una cita a ciegas. Cruzó plantas de flores moradas con blancas hizas. En la primera generación todas salieron moradas, como si el morado fuera el macho alfa de los colores. Pero en la segunda generación, el blanco regresó como el América en el último minuto del partido, en una proporción de 3-1. Cruzada híbrida. Aquí Mendel se puso más ambicioso que político en campaña. Se puso a examinar dos características al mismo tiempo, como quien intenta comer tacos y hablar por teléfono. Mezcló el color y la textura de las semillas, como si estuviera haciendo una michelada con diferentes chelas. El resultado fue una herencia independiente, siguiendo la ley de la segregación independiente, produciendo una proporción fenotípica 9:3 minutos, 300 segundos en la F2, más complicada que la declaración de impuestos. Cruza polihíbrida. Esto ya es como hacer una carne asada donde cada quien trae su propio ingrediente. Involucra 3 o más caracteres, y se vuelve más enredado que una telenovela de Televisa. Las proporciones fenotípicas resultantes son más variadas que los puestos de un tianguis, pero siguen las mismas leyes básicas de Mendel. Alelos múltiples. Es como cuando tienes más de 2 opciones para elegir en la taquería. Un solo gen puede tener más alelos que un político tiene promesas. El sistema de grupos sanguíneos ABO es el ejemplo perfecto. A, B, Abio, cada uno más especial que el otro, como los hijos para una mamá mexicana. Recombinación y ligamiento al sexo. Recombinación. Ocurre durante la meiosis cuando los cromosomas homólogos intercambian segmentos de ADN, como un trueque en el tianguis pero con genes. Ligamiento al sexo. Algunos genes se encuentran en los cromosomas sexuales, X e Y, y su herencia está ligada al sexo del individuo. Es como esas características que solo se heredan de la abuela a la nieta, como el sazón para el mole o la habilidad para regañar con la mirada. Principios de Hardy Weinberg. Esto es como las reglas del fútbol, pero para los genes. Imagina una población donde todos los genes se portan bien y nadie hace trampa, básicamente, lo opuesto a la política mexicana. Este principio dice que las frecuencias de alelos y genotipos se quedan más quietas que una estatua en el zócalo, siempre y cuando no haya fuerzas evolutivas metiéndose.
La ecuación de Ardy-Weinberg, P2 más 2PQ más Q2 igual 1, es como la receta secreta de la abuela para la población genética perfecta. Pero como en la vida real siempre hay algún gen rebelde que quiere cambiar las cosas, esta perfección es más rara que un político honesto. Evidencias y mecanismos de la evolución. Mutación. Las mutaciones son como el chile habanero de la evolución. Sin ellas, todo sería muy desabrido. Son la fuente primaria de variación genética, como el tequila es la fuente primaria de malas decisiones en una fiesta. Selección natural. La selección natural, propuesta por el mero Charles Darwin, es como un reality show donde solo los más aptos sobreviven y se reproducen. Es más despiadada que una suegra enojada. Hay varios tipos. Selección direccional. Favorece un fenotipo extremo, como si todos quisiéramos ser tan altos como jugadores de básquet. Selección disruptiva. Favorece los extremos, como si en una fiesta solo quedarán los muy borrachos y los muy sobrios. Selección estabilizadora. Mantiene las cosas en el medio, como las tortillas que no están ni muy duras ni muy suaves. Aislamiento reproductivo. Estos mecanismos son como los guardias de antro que no dejan que diferentes especies se crucen. Pueden ser precigóticos, antes de la formación del cigoto, o postcigóticos, después, como decir ni te acerques o ya ni te molestes. Adaptación. Una adaptación es una característica que te ayuda a sobrevivir, como saber hacer tacos de cualquier cosa o poder echarte una siesta en el metro. Teoría sintética. También conocida como la síntesis moderna, es como hacer una mezcla de teorías más potente que un cóctel de pulque con tequila. Combina a Darwin con Mendel, explicando cómo la evolución ocurre a través de cambios en la frecuencia de alelos, impulsados por mutaciones, flujo genético, deriva genética y selección natural. Teoría de la selección darwinista y neodarwinista. La teoría de Darwin es como la receta original de los tacos al pastor, y la neodarwinista es como la versión actualizada con todo y piña. Coevolución. Es cuando dos especies evolucionan juntas, como el tequila y el limón. Por ejemplo, las flores y las abejas se han adaptado tanto la una a la otra que ya parecen pareja de telenovela. Evolución convergente. Ocurre cuando especies no relacionadas desarrollan características similares, como si dos bandas de diferentes géneros sacaran canciones que suenan igualitas. Los tiburones y los delfines tienen cuerpos aerodinámicos aunque uno especie el otro mamífero, como dos compás que se visten igual sin ponerse de acuerdo. Evolución divergente. Es cuando especies relacionadas se vuelven diferentes, como primos que uno se hace fresa y el otro metalero. Los pinzones de Darwin en las Galápagos son el ejemplo clásico, cada uno con su pico especial como si fueran cubiertos de un restaurante funky. Evidencia del registro fósil. El registro fósil es como el álbum familiar de la Tierra, mostrando cómo han cambiado las formas de vida. Es una progresión de organismos simples a complejos, como la evolución de los tacos de canasta a los tacos gourmet. Ritmo de la evolución. Gradualismo. Dice que la evolución es lenta y constante, como el tráfico en el periférico. Equilibrio puntuado. Propone que la evolución ocurre en ráfagas rápidas seguidas de periodos largos sin cambio, como cuando te quedas dormido en el camión y te pasas de tu parada. Especiación simpátrica. La especiación simpátrica es como cuando dos grupos de la misma familia dejan de hablarse aunque vivan en la misma colonia. Puede ser impulsada por factores como la selección disruptiva y la poliploidía en plantas, que es como si de repente te salieran copias extra de todos tus cromosomas, mas no siempre es mejor, pregúntale a quien se echó 2 órdenes de tacos. Alopátrica. Esto es cuando las poblaciones se separan geográficamente, como cuando tu primo se va a trabajar a otro estado y regresa hablando diferente. La falta de flujo genético permite que se desarrollen diferencias, como pasa con los acentos regionales. El ejemplo clásico son las Islas Galápagos, donde cada isla es como una sucursal diferente de la misma cadena de restaurantes, cada una con su especialidad. Aislamiento genético. Es crucial en la especiación, como las barreras entre vecinos que no se llevan bien. Las barreras pueden ser físicas, ecológicas o de comportamiento, impidiendo el flujo genético entre poblaciones como si fuera la aduana entre especies. Microevolución y macroevolución. Macroevolución se refiere a cambios evolutivos a gran escala, como pasar de reptil a ave.
Es como si tu perro chihuahua, después de millones de años, se convirtiera en una especie de pájaro ladrador. Se observa en el registro fósil y en la comparación de estructuras, como ver el álbum familiar de la vida y notar que tu tatarabuelo tenía cola. Genética de poblaciones. La genética de poblaciones es como estudiar el chisme a nivel de toda una colonia. Ve cómo se distribuyen y cambian los alelos bajo la influencia de las 4 fuerzas evolutivas. Selección natural, deriva genética, mutación y flujo genético. Básicamente, es como un reality show genético. Frecuencias alélicas y genotípicas. Frecuencia alélica. Es la proporción de un alelo en la población, como contar cuánta gente prefiere los tacos al pastor vs. los de suadero. Frecuencia genotípica. Es la proporción de un genotipo específico, como contar cuántos en la familia tienen los ojos café oscuro de la abuela. Deriva genética. Es el cambio aleatorio en las frecuencias alélicas, como cuando en una fiesta familiar todos terminan con el mismo color de playera sin ponerse de acuerdo. Es más notoria en poblaciones pequeñas y puede llevar a la fijación o pérdida de alelos, como cuando un modismo se vuelve popular o se olvida. Flujo genético. Es el movimiento de alelos entre poblaciones debido a la migración. Es como cuando llega gente nueva al barrio y de repente todos empiezan a usar palabras diferentes. Puede aumentar la variabilidad genética y hacer que las poblaciones se parezcan más entre sí, como si fuera un intercambio cultural pero a nivel de ADN. Selección natural. Actúa sobre la variación genética favoreciendo los alelos que aumentan la adaptación. Es como un concurso donde gana el que mejor se adapta al ambiente, pero en vez de un premio, ganas el derecho a tener más hijos. Caracteres taxonómicos y reconstrucción filogenética. Homologías y analogías. Homologías. Son características compartidas por especies debido a un ancestro común. Es como cuando tú y tu primo tienen la misma nariz chueca, viene de familia. Analogías. Son características similares que han evolucionado independientemente. Es como cuando tú y tu vecino tienen el mismo corte de pelo pero no son parientes, la moda es la moda. Taxonomía evolutiva tradicional. Es la ciencia de clasificar organismos basándose en su apariencia, comportamiento y otros rasgos observables, además de su historia evolutiva. Es como organizar tu closet, pero con especies en lugar de ropa. Taxonomía genética. Clasifica organismos según su similitud general, sin considerar su historia evolutiva. Es como agrupar a la gente en una fiesta por cómo se visten, sin importar si son familia o no. Sistemática filogenética, cladística. Clasifica a los organismos basándose en sus relaciones evolutivas, usando características derivadas compartidas. Es como hacer un árbol genealógico, pero de todas las especies, usando pistas genéticas y morfológicas. Cladismo. Es un enfoque que clasifica a los organismos en grupos que incluyen a un ancestro común y todos sus descendientes. Es como organizar una reunión familiar donde solo invitas a los que vienen del mismo bisabuelo. Reconstrucción filogenética. Implica usar datos morfológicos y moleculares para inferir relaciones evolutivas. Es como ser detective genético, usando el ADN y las características físicas para descubrir quién está emparentado con quién en el gran árbol de la vida. Y así, mi estimado, es como la ciencia se vuelve tan sabrosa como unos tacos al pastor con todo y su historia evolutiva. Buen provecho genético y que te aproveche toda esta información más mexicana que el mole.